¿Qué tal? Muy buenas noches, querido público teleaudiente o teleoyente. Estamos en una nueva edición de su programa Conversemos. El día de hoy tenemos la presencia importante de Alejandro Mautino Guillén, porque vamos a hablar el día de hoy de la vida y de la obra del maestro Marcos Yauri Montero. Algo extraño me ocurre al momento de hablar del maestro Marcos Yauri, porque la primera vez que vi a Alejandro, en algún momento, el maestro Yauri tampoco estuvo en la presentación. Y es porque el maestro Yauri tiene un ritmo de vida bastante parsimonioso, ¿no? Entonces, el maestro Yauri definitivamente está más arraigado a la labor escritural que a la conversación, aunque Alejandro no ha tenido oportunidades de entrevistarlo, y entonces, de hecho, es por eso es que el día de hoy estamos en este programa. Nos acompaña también Jeremías Martínez y Carlos Castañeda, los de siempre, y el día de hoy, pues, quiero empezar a hablar de Alejandro Mautino, que nos acompaña el día de hoy. Alejandro Mautino Guillén, ¿no es cierto?, es de Huaraz, es profesor de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Realizó estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dirige la revista de literatura e investigación Casa de Asterión en la UNASAM y ha participado como ponente en diversos certámenes académicos en el país y en el extranjero. Ha publicado Guandoy y Huascarán, Narraciones Orales Clásicas de Ancash 2006, La Orgía Inmóvil, Antología de la Poesía Joven en Ancash 2009, Breve Anatomía de la Sombra, Premio Nacional de Poesía Libro Verde, Garza Blanca 2011, y Diálogos de los Silencios 2012, mención honrosa en el Concurso Nacional de Creación Literaria José Watanabe Varas en el 2011, organizado por la Asociación Peruano-Japonesa. Su libro Para ahorcar pájaros con tu cabello fue declarado finalista en la Bienal de Poesía del Premio Copé 2013. En diciembre del 2013, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Ancash, le otorgó la medalla del Dios Wari de Chavín, máxima distinción del reconocimiento como Patrimonio Cultural de la región. Así que, bueno, esa es la presentación del día de hoy de alguna manera, Alejandro. Alejandro, qué bueno, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Y vamos a hablar el día de hoy del maestro Marcos Yauri. Yo suelto la primera pregunta, puesto que el resto de ustedes puede opinar. Creo que puede ser primero Alejandro, luego Jeremías y finalmente Carlos, ¿no? Yo siempre, cuando leo las obras de Yauri, digamos, pienso en el personaje que siempre tiene un recorrido, ¿no? Hay un recorrido inmediato del personaje, como una especie de peregrinación. Un personaje que siempre está en una constante búsqueda. Y en la entrevista que tú le haces al maestro Marcos Yauri, el maestro Marcos Yauri dice que a él no lo pueden clasificar como un escritor indigenista y tampoco como un escritor básicamente afianzado en Lima, ¿no? Sino que más bien sus personajes transitan entre lo que es la provincia, ¿no es cierto?, con respecto a la ciudad, ¿no? Hay como una especie de peregrinación y de búsqueda, que no solamente se da en sus novelas, también se da en sus poemarios, ¿no es cierto? Entonces, no sé, Alejandro, de repente puedes explicarnos un poquito esta situación de la peregrinación en la novela del maestro Marcos Yauri y de repente por allí hablarnos un poco de la poesía también, ¿no? Lo mismo para Jeremías, lo mismo para Carlos. Eh, bueno, en primer lugar quiero agradecer a Cielo Gris Editores y también a los amigos que nos acompañan y quienes han hecho posible a través de esta invitación, este diálogo, ¿no? A Carlos, a ti, Yosimar y a Jeremías, ¿no? Bueno, hablar de Marcos Yauri Montero es sin duda hablar de uno de los grandes maestros de la literatura peruana, ¿no? Es uno de los autores mayores en realidad que hasta el día de hoy sigue vivo, ¿no? Precisamente hace algunos días tuve una conversación con él, ¿no? Me parece que está empezando a llamar a todos los amigos, ¿no? Para poder darnos algunas inquietudes, algunos adelantos de repente de sus últimas publicaciones que ya se vienen, ¿no? Lo cual me lleva a pensar algo, ¿no? Yauri sigue trabajando hoy, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Es un escritor infatigable, ¿no? Eh, en todo ese trabajo literario de Marcos Yauri Montero, como tú bien lo señalas, hay un énfasis particular en la figura del sujeto migrante, ¿no?
Si bien es cierto, este concepto de sujeto migrante lo desarrolla Antonio Cornejo Polar casi hacia finales del siglo XX, ¿no? Sin embargo, esta idea de sujeto migrante en realidad, alguna vez eh, conversábamos con Marcos Giori y me decía, en realidad el sujeto migrante existe desde siempre, en realidad, ¿no? Desde que existe el hombre, ¿no? Este constantemente está eh, yendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, está desde los antiguos griegos, en realidad, ¿no? Aparece en los antiguos griegos, en la Odisea, por ejemplo, ¿no? Aparece este personaje, Ulises, quien es el que está constantemente viajando, ¿no? En múltiples aventuras, ¿no? Entonces, un primer punto sería observar, por ejemplo, este sujeto migrante, ¿no? Que no deviene únicamente de una condición andina, ¿no? De una condición observada por Antonio Cornejo Polar, ¿no? Sino que el sujeto migrante existe desde tiempos inmemoriales. Primer punto, ¿no? El segundo aspecto es que este sujeto migrante, ¿no? Este peregrino, por ejemplo, en la obra de Yauri yo particularmente he observado que hay una suerte de peregrinación, si queremos utilizar el término que estás utilizando, hay una peregrinación espacial, ¿no? Estos personajes constantemente se movilizan desde la provincia, Lima o de Lima, retornan hacia la provincia, ¿no? Ahí hablamos de una peregrinación en función de un espacio, ¿no? Geográfico, un espacio referencial, ¿no? Pero al mismo tiempo, Marcos Yaui hace una suerte de una peregrinación simbólica, ¿no? Por medio de las múltiples formas de convocar a la memoria, ¿no? Me refiero, por ejemplo, por medio de la memoria cultural, por medio de las alucinaciones, por medio de los sueños, o a partir de imágenes órficas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Eurídice el amor, ¿no? Por medio del recuerdo, la memoria, nosotros, ¿no? Convocamos a personas que ya han muerto y los traemos nuevamente a la vida, ¿no? Ese es un elemento importante en la memoria simbólica, ¿no? Entonces, ¿hay otras formas de memoria que active el pasado? Sí, evidentemente, ¿no? Pero lo que yo he observado básicamente ya son este sujeto migrante que tiene esta particularidad, ¿no? Una peregrinación referencial geográfica, si se quiere, y otra peregrinación simbólica, ¿no? Que tiene que ver con otros elementos ya vinculados a la cultura, a la familia, ¿no? Y que evidentemente aparece en toda su obra en realidad, incluso en la obra etnohistórica de Yauri, no es otra cosa que volver, ¿no? A las raíces de donde es Yauri y otorgarles voz, ¿no? Precisamente a Huaraz, ¿no? En este famoso libro, El Señor de la Soledad, Discurso de la Abundancia y la Carencia, Resistencia Andina, ¿no? No es otra cosa que volver a sus raíces, ¿no? Es decir, hacia el pasado histórico y de nuevo tratar de explicar todo ese tejido cultural en torno al cual gira, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también está la memoria, aparece también en su poesía, ¿no? Incluso desde los poemarios de 1960, desde El mar, la lluvia es ella, ¿no? Hasta Un caballo en la avenida Roca y Boloña, ¿no? El tema de la memoria en función del tiempo, ¿no? Es una constante, ¿no? Yo diría que es parte de la poética de Marco Yauri Montero, ¿no? Es decir, es la columna vertebral que sostiene dicha poética, ¿no? Que de seguro más adelante vamos a de nuevo comentar, discutir algunos aspectos que son sumamente importantes, ¿no? Claro que sí, Alejandro. Gracias primero por el panorama que nos has dado, porque es importante también. Pero antes de que le dé el pase a Jeremías, yo tengo que hablar del maestro Marcos Yauri, ¿no? El maestro Marcos Yauri ha cumplido 90 años, ¿ah? O sea, creo que el 3 de julio, me parece, si mal no me equivoco, cumplió 90 años, le hicieron un homenaje en Huaraz, ¿no? Y siempre hablar de Huaraz, hablar de Ángeles, hablar del maestro Marcos Yauri, ¿no? El maestro Marcos Yauri es poeta, novelista y crítico literario, y uno de los más grandes ensayistas andalucinos, ¿no? Licenciado en Historia, ha sido profesor en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, y bueno, esto no creo que sea ahora, pero ha sido también catedrático en la Universidad Ricardo Palma, y es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es uno de los intelectuales ancasinos más completos y distinguidos
merced a su trabajo como escritor e investigador en diversos géneros. En Etnohistoria, publicado Leyendas Ancashinas en 1961, Plantas alimenticias y literatura oral en 1990, Brujos y demonios en el imaginario de Ancash, 1994, El Señor de la Soledad de Huaraz, Discurso de la Abundancia y Carencia, Resistencia Andina, 1993 y 2013, que hay una segunda edición, Puerta de la Alegría, Canciones Religiosas Quechuas, 2006, Laberintos de la Memoria, 2006, en novela, En Otoño Después de 1000 Años, que es la ganadora del premio Casa de las Américas en el 74, ¿no? No preguntes quién ha muerto en 1989, ¿no? Eurídice, El amor en el 2002, El misterio de la calle Loreto, 2010, entre otras, ¿no? En poesía, El mar, la lluvia y ella en 1960, la poesía sencilla como El amor en 1963 y La balada del amor de Lázaro en 1967. ¿Por qué decimos entre otros? Porque siempre el maestro Yauri, y eso no lo va a negar Carlos, y también seguramente Alejandro, siempre aparece con un nuevo libro. No es como que él dice, tengo un nuevo libro, he escrito algo. Es como que nunca acaba de escribir, siempre está escribiendo el maestro Yauri. Es una persona que, y en la entrevista que tú le haces, ¿no es cierto?, hace mucha referencia a la, digamos, a la profesionalización del escritor. Y eso también es un tema que seguramente vamos a hablar. Pero centrámonos nuevamente en la peregrinación y no sé si Jeremías quiere opinarnos algo sobre esto, ¿no? Que ya, por ejemplo, Alejandro de alguna manera puso, de alguna manera, algunos puntos sobre las CIES, hablando, por ejemplo, de la peregrinación, que él veía como una especie de peregrinación espacial, pero también una peregrinación simbólica, ¿no? No sé qué dices tú, Jeremías, y luego Carlos también, ¿no? Buenas noches, ante todo, buenas noches Alejandro, gracias por la visita, aunque sea a la distancia, ¿no? Hemos coincidido alguna vez, te he visto en una conferencia allá en Huaraz, ¿no? Saludo de paso a los demás huaracinos, ¿no? Al maestro segundo, a dar enhorabuena que está mirándonos. Me acuerdo que fui con Paul y con el profesor Terán, ¿no? Ya bueno, eh, interesante lo que plantea sobre la peregrinación, ¿no? Me hace recordar esa palabra peregrinación a Bauman, Sigmund Bauman. Él tiene una clasificación de las identidades y justamente él relaciona la identidad postmoderna con la identidad peregrina, ¿no? La que no está en ningún lado, la que no se establece y siempre está movilizándose, siempre está buscando algo a qué asirse, pero no lo logra. En ese sentido, me parece que también la identidad o el peregrinaje en la obra de Yauri, y como se puede ver, por ejemplo, en Memoria de un caballo, en Eurídice y el amor, siempre está yendo hacia atrás, siempre está, no es, nunca está en el presente, siempre está buscando, ¿no? Porque tal como hemos titulado esta comparación, ¿no? Él hace un gran trabajo en la memoria. Y aquí me viene un asalto, es una duda, ¿no? Que justamente que escuchándote y escuchando el recuento que hace Yosimar, y de repente es pues una pregunta que se puede resolver más adelante, ¿no? Él, su labor como historiador, ¿no? Sabemos que el historiador indaga en el pasado, que trata de reconstruir las cosas como fueron, pero el historiador, a diferencia de un cronista o no sé, un literato, él tiene que decir las cosas como pudieron ser con una perspectiva crítica. En el caso del maestro Yauri, cuando él elabora el pasado, él como que intenta recuperarlo, pero no reconstruye de manera objetiva, sino es una subjetividad, ¿no? que se ha quedado anclada y que en el presente no tiene asidero, no se puede, no la puedes relacionar a nada. Y esto yo claramente lo veo en Memorias de un caballo, donde el personaje, el narrador, vive en el presente, pero siempre tiene esa noción, bueno, en realidad está en toda su obra, ¿no? El maestro es un nostálgico. Entonces mi pregunta, mi inquietud iría por ese rumbo, ¿no? ¿Qué tan importante para la narrativa de Yauri es su labor como historiador, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que siempre la experiencia cultural va a marcar la forma en cómo el escritor hace su quehacer, pues, ¿no? Perfecto, Jeremías. Va la pregunta también allí y la vamos a retomar para luego poder seguir conversando, ¿no? Hablamos del peregrinaje espacial, hablamos del peregrinaje por ahí simbólico. Jeremías habla del retorno, evidentemente, dentro de los personajes de Yauri, ¿no es cierto? Y dentro de la propia novela de Yauri. Y de repente, no sé, Carlos, tú quieres hablar o manifestar algo más de este circuito o de estos temas que estamos hablando de la obra del maestro. Bueno, inicialmente saludar a todos los que nos están observando de sus casas. Nuevamente agradecer a Alejandro por estar esta noche con nosotros.
conversando acerca de un escritor que para mí es fundamental, que es el maestro Marcos Yauri. Bueno, yo he estado escuchando atentamente a tanto Alejandro, los comentarios que ha dado Jeremías, y yo creo que hay un factor en el que estoy de acuerdo, la idea de la nostalgia, ¿no? Para mí la obra de Marcos Yauri es una terrible nostalgia en el que recordar que lo que él vivió no regresará. Yo lo veo mucho esta idea de la historia o del peregrinaje como un pretexto, ¿no? Como un pretexto que él encuentra para poder regocijarse en lo que, digamos, le causa mayor placer, que es esta idea del recuerdo, ¿no? Del tiempo que no volverá. Eso lo podemos observar en no solamente la obra narrativa, sino también en la obra poética. O sea, es decir, Jeremías cita una novela, Memorias de un caballo, pero si mal yo no recuerdo, en una conversación, esa novela era previamente un poemario, que luego coge la forma de una novela y ahí se lanzó. Y porque recuerdo que ese año publica 2 libros, Memorias de un caballo y el poemario Un caballo entre la Avenida Roja y Colonia. Sin embargo, esto no solamente se ve en la narrativa, como vuelvo a recalcar, sino que también está en la poesía. Por ejemplo, Torres de la Soledad, es un poemario bastante contundente, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, tengo en la mente unos versos que siempre los repito, que marcan mucho esta tendencia del maestro Marcos Yauri, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, soy un leño que ardiendo se destruye, o después menciona en otro verso donde dice, por más dulce que sea tu recuerdo, amor mío, cuando piensas en mí, no me salvas de esta Babel. Entonces, Marcos y yo creo que se lo comenté varias veces, o sea, ni siquiera le deja al personaje la noción del deseo amoroso como una manera de salida, de refugio. Al contrario, la única, digamos, el único placer que puede encontrar es en el mismo hecho de recordar. Se citaba Alejandro a Eurídice el amor, ¿no? Caso emblemático, ¿no? O sea, toda la obra es el recordar de un amor pasado, ¿no? Y le da voz y le cuenta qué será de ti, mira lo que pasó a mí, mira, o sea, todo es un atrás. En el poemario, la poesía es sencilla como el amor o un rostro en el polvo. Es casi la misma situación, ¿no? Yo siento que el maestro Marcos Yauri ha hecho de la idea de la nostalgia un punto de donde el cual desarrollar toda una propuesta estética que abarca su producción narrativa y su producción poética. Y creo que desde esta visión podemos entender por qué su preocupación tanto de escribir, por ejemplo, leyendas ancashinas. No, otra vez vuelve atrás, ¿no? O sea, a veces siento que la sociedad contemporánea lo asusta, digamos, no encaja, ¿no? En el mismo Torre de la Soledad hacía una alusión, no me acuerdo en qué poema, la verdad es que es poemario, hasta una vez lo presté y nunca más regresó, o sea, sí tuve ese problema. Él dice, ¿no? Huella, pasos que no estampan huellas, una cosa así, es el verso en Torre de la Soledad, no sé, Jeremías quizás pueda revisar porque él tiene uno de mis libros, que espero vuelvan. Y entonces, se supone que el maestro sigue con esa idea de la nostalgia, pero que la idea de la sociedad moderna, bueno, en el caso peruano, sociedad modernizada, lo asusta, ¿no? Lo asusta y por eso el título, ¿no? Torres de la Soledad. Incluso este poemario abre con un poema que se titula El lunes es un día cruel. Y me parece bien interesante esta relación de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano, y que abruma, que destruye, lo cotidiano que cosifica, ¿verdad? Con aquello que, digamos, se le muestra en este preciso momento como una solución, como una salvación, que es el recuerdo, ¿no? Veamos El hombre de la gabardina. Es obviamente otra novela clara de maestro Marcos Yauri donde te plantea la misma situación. No sé, es una impresión del lector, ¿no?
Estoy prestando el lector. Sí, perfecto. Lo que dices, Carlos, y nos remitimos, hablamos de la peregrinación, hablábamos del retorno, pero en una entrevista que precisamente Alejandro le hace al maestro Marcos Yauri, Alejandro le pregunta de dónde parte ese lirismo, de dónde parte esa construcción lírica dentro de la obra del maestro. Y el maestro responde algo muy interesante. Él dice, yo empecé a escribir poesía. O sea, yo empecé con la poesía, pero sentí que la poesía no era suficiente para abordar los temas que yo quería manifestar, ¿no es cierto? Él considera que la novela como un arte mayor le daba esa facilidad para él abordar muchos temas, ¿no es cierto? Y sobre todo, él lo que dice es que hablar de la peregrinación, hablar del eterno retorno, hablar, por ejemplo, de por qué, ¿no es cierto?, a él no le gusta que lo califiquen como un escritor indigenista y tampoco provinciano, sino más bien un escritor más bien que se adapta mucho a los discursos, que se adapta mucho tanto a la provincia como a la ciudad, ¿no es cierto? Él manifiesta que su producción como tal es lírica, ¿no es cierto? Porque él empezó a trabajar desde la poesía. Y además dice que su gran tema es el hombre. O sea, su gran tema como tal es el hombre. El hombre, no solamente por el eterno retorno o por la búsqueda del propio hombre, sino el hombre como un agente social. Y ahí le hago la pregunta a Alejandro, digamos, en el tema del hombre, ¿no es cierto? Hablando de esto que decía este preámbulo que daba, ¿no es cierto? Considerando esto, el maestro Yauri toma como un elemento principal al hombre en una búsqueda social, pero damos cuenta que el hombre no es el hombre que podemos ver, por ejemplo, en las novelas de Miguel Gutiérrez, ¿no? Y tampoco no es el mismo hombre que podemos ver en novelas como de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Sino es un hombre que a partir del lamento o a partir de la nostalgia se construye él mismo. O sea, es como una especie de reconstruir. A veces uno puede decir, claro, uno mientras va transitando la vida, va recogiendo los pasos. Pero creo que en ese peregrinar o en ese retorno, el maestro Yauri se reconstruye. Es como una especie de que su actividad escritural le permite reconstruir no solamente su historia, sino le permite reconstruir una visión más panorámica de lo que sería el hombre como tal, ¿no? No sé qué opina en este caso, bueno, en este caso Alejandro, luego Jeremías y finalmente Carlos, ¿no? Creo que Alejandro está teniendo problemas con... Sí, Alejandro. El fantasma ha vuelto. Ahí, Bueno, sí, por un momento creo que se fue la conexión, pero sí te pude escuchar. ¿Me escuchan ustedes? Escuchamos, Alejandro. Ya. Sí, claro. Bueno, la inquietud y pregunta de Yosimar en realidad se relaciona mucho con la inquietud también de Jeremías, ¿no? Evidentemente, cuando en un primer momento hablábamos del tema de la peregrinación, con más precisión del viaje espacial y del viaje simbólico, ¿dónde queda la figura del sujeto? Es decir, de quien viaja. En la poesía de Yauri, también en la narrativa, ¿no? Esta identidad, ¿no? Esta identidad está totalmente fragmentada en realidad, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, No preguntes quién ha muerto, una novela importante de Yauri, el personaje ya convertido en Apu Uchku Pedro, ¿no? Convertido en realidad en Matashraju, ¿no? O sea, al final se convierte Uchku Pedro en una deidad andina, ¿no? Eh, eh, a partir de esta deidad, ¿no? Él tiene una crisis, ¿no? No sabe si ir al cielo por las buenas acciones que ha hecho o convertirse en una deidad andina protectora, ¿no? Entonces, tiene ese conflicto, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en esa escena de Juan el Tonto, en Cuando la risa es fiesta, también tiene ese problema, ¿no? El problema de la identidad, ¿no? Este tema de la identidad también aparece representado en lo que hace un momento Carlos señalaba, ¿no? En El hombre de la gabardina también, ¿no? Es una identidad fragmentada en realidad. Regresa el personaje Ulises del Pozo Montero Huaraz
y este no puede, ¿no?, introducirse nuevamente en el Huaraz del siglo XX, ¿no? Ya le parece otro Huaraz, ¿no? Le parece un Huaraz que ha cambiado, ¿no? Entonces, Edward Said habla que una identidad, ¿no?, es una construcción, o en esta construcción de la identidad intervienen muchas identidades, ¿no? Entonces, las identidades o la construcción de la identidad en Marcos Yauri Montero, ¿no?, tal como él la plantea ya en la parte ficcional, ¿no? Me refiero en la construcción del yo poético que aparece en la poesía y al personaje o a los narradores, tienen una conciencia narrativa escindida, ¿no? Es decir, está totalmente fragmentada, ¿no? Hugo Frege hablaba, por ejemplo, acerca de la poesía moderna, ¿no? Que esta se caracteriza en realidad por el agresivo dramatismo que este tiene, ¿no? En la poesía de Yauri, particularmente en los últimos poemarios, Un caballo en la avenida Roca y Boloña, perdón, hay un texto que hace rato mencionaba, Carlos, que es Arte de olvidar casa donde nací, ¿no? También hay una identidad en el hablante poético escindido, ¿no? Fragmentado en realidad, ¿no? Entonces, esta fragmentación o esta búsqueda de esos fragmentos, ¿no?, tratan de construir un ideal, ¿no? Un tiempo perdido en realidad, un espacio perdido, un espacio añorado, ¿no? Pienso también en el retorno de Ulises del Pozo Montero a Huaraz. No es simplemente el pretexto del matrimonio que él va a asistir, ¿no? Sino es la búsqueda de la madre, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que particularmente cuando observaba en el análisis, también la presentación de esta novela, ¿no? Habían fuertes influencias, por ejemplo, ¿no?, de la Odisea, ¿no?, y particularmente de Pedro Páramo, ¿no? Aquí Ulises del Pozo Montero es un Juan Preciado invertido, ¿no? Ya no va en busca del padre para construir su identidad, ¿no? Él va en busca de la madre en realidad, ¿no?, para construir a partir de ese pasado, de ese Huaraz que puede activar ese pasado a través de la figura de la madre, ¿no?, y buscar precisamente ese vínculo, ¿no? Y obviamente, volviendo nuevamente a lo que refería Jeremías, esto se conecta en realidad con otras categorías que se han trabajado en la novela de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Particularmente desde arriba, ¿no? La categoría de Huaxa, por ejemplo, ¿no? El huérfano, la orfandad, la soledad cósmica, ¿no? Si bien es cierto, Yauri plantea la idea de que en su literatura no hay una orientación vinculada estrechamente al indigenismo, me refiero con Piedra y Nieve, o con La sal amarga de la tierra, o particularmente con las obras posteriores de un neoindigenismo con No preguntes quién ha muerto, por ejemplo, ¿no? Evidentemente hay un elemento que es importante en Yauri, ¿no? Se trata del pensamiento andino, ¿no? Entonces, este elemento, que muy pocos lo ven, en realidad también en la poesía aparece, ¿no? Ni qué decir, por ejemplo, en la narrativa de Yauri, ¿no? Entonces, a lo que ya anotábamos en el inicio del viaje simbólico y del viaje referencial o espacial, podríamos añadir otro concepto vinculado a la poética de Yauri, ¿no? Poética en el sentido que abarca la estructura del funcionamiento de su ars literario, ¿no? Entonces, de este otro elemento que es la escinción de los personajes, ¿no? Son personajes que están fragmentados, ¿no? Me refiero a los de narrativa, por medio de los personajes o narradores, y a la perspectiva de los hablantes poéticos o los interlocutores que aparecen en la obra de Yauri, ¿no? Ese es otro elemento que muy bien ha apuntado Jeremías, ¿no? Y sí, efectivamente, es un sujeto escindido, ¿no? Esta decisión, ¿no?, se puede observar en cómo este sujeto no logra encontrar su espacio, ¿no? Su espacio. Obviamente es un espacio que está vinculado a un tiempo perdido, ¿no? De ahí la influencia de Proust en la narrativa de Yauri, ¿no? En realidad Yauri es un autor cuya literatura se sustenta en los clásicos de la literatura europea, ¿no? Si nosotros hacemos
una suerte de referencia, vamos a encontrar las fuentes en la Odisea, evidentemente, ¿no? Todos somos Ulises, dice Yauri, ¿no? No solamente en las entrevistas, sino también en algunos comentarios críticos que él ha dado, ¿no? Entonces, evidentemente las huellas están ahí, ¿no? En la literatura occidental, ¿no? Su vinculación a la poesía desde muy temprana edad, en realidad, ¿no? Si no mal me acuerdo, creo que en el 53, 1953 o 55 gana un premio de poesía allá en Trujillo, ¿no? Y de ahí empieza con toda su producción poética en los años 60, ¿no? Quizás a partir de lo que estoy diciendo, convendría problematizarlo. Todos hemos hablado, por ejemplo, nosotros y también muchos críticos literarios, como Jorge Terán, por ejemplo, ¿no? Que la narrativa y la poesía de Yauri es sumamente importante dentro de la literatura nacional, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no tiene, digamos, un mayor protagonismo? ¿Por qué esta no aparece, por ejemplo, en las antologías literarias? No aparece en la historia literaria, ¿no? Por ejemplo, yo he leído hace algunos días, ¿no? Hay un trabajo que se publicó el año pasado, si no me equivoco, que estuvo a cargo de la Casa de la Literatura. Son tomos de literatura, de las literaturas del Perú, algo así, ¿no? Y en el siglo XX aparecen todos los poetas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De manera hiperbólica, todos los poetas, hasta los más jóvenes con sus primeras publicaciones. Pero no aparece dentro de ellos Yauri, ¿no? Ni en la poesía de los años 60, ¿no? No aparece en realidad, ¿no? Entonces, si revisamos este trabajo, que recién se publicó en realidad el año pasado, no aparece en realidad. No aparece en la historia de la literatura peruana, ¿no? Una de las anteriores a esta última que refiero, creo que si no me equivoco, que es la de James Higgins, ¿no? Tampoco aparece. Me parece citado, creo que aparece, pero no. ¿Qué ha pasado con Yauri, no? ¿Qué ha pasado con nuestras literaturas, entre comillas, de provincia, no? O qué ha pasado con escritores que provienen de provincias, ¿no? Entonces, yo particularmente pienso que esta cuestión se debe problematizar, ¿no? Menos mal que en el otro aspecto, por ejemplo, en otra disciplina de la literatura, que es la crítica literaria, ahí sí de alguna manera las literaturas, entre comillas, de provincias, o de otros sistemas literarios como muchos teóricos la definen, ¿no? Sí está siendo revisitada, ¿no? Como la de Yauri, ¿no? Yauri tiene estudiosos, ¿no? Del extranjero, ¿no? Pero peruanos muy poco, ¿no? Quizá entre los peruanos, en realidad tiene estudiosos muy importantes en realidad, pero estos teóricos, perdón, estos críticos literarios importantes solamente en los años 60, 70, 80 publicaron reseñas, ¿no? Sobre Yauri, es decir, son notas cortas, ¿no? Pequeñísimas, ¿no? Está Antonio Cornejo Polar, Tomás Escajadillo, Winston Morillo, entre muchos otros importantes, ¿no? Ricardo González Vigil también escribe, ¿no? Pero básicamente están dentro del ámbito periodístico, no son reseñas cortas. De ahí recién, ¿no? Hace unos 10 años a lo mucho, ¿no? Tenemos ya trabajos vinculados con la crítica literaria un tanto más especializada, ¿no? Artículos, ensayos, algunos papers que se han hecho, ¿no? Pero de ahí no hay más, ¿no? Entonces, yo quisiera también poner esto en agenda, ¿no? ¿Por qué sucede esto en realidad, ¿no? Obviamente no es porque Yauri sea un autor menor, ¿no? Estamos todos coincidiendo en la idea de que Yauri es un escritor mayor de la literatura peruana, ¿no? Sin embargo, no se le ha dado el peso necesario dentro de la tradición literaria, ¿no? Importantísimo en realidad el papel de Marco Yauri dentro de la literatura peruana. Sí, Alejandro, tienes mucha razón, y creo que eso va a ser una reflexión que podemos destacar al final del programa. Yo creo que definitivamente tenemos que también asumir de que la literatura, de hecho, es un largo camino, ¿no? Y qué mayor ejemplo que el maestro Marco para demostrarnos esto, ¿no? Pero también es importante poner estos temas en manifiesto para poder conversarlo. Simplemente el conversarlo ya nos gana
de alguna manera, digamos, un público y un panorama, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero retornando a lo que tú decías, ¿no? Con respecto a esta vinculación y esta fragmentación identitaria de los personajes de Yauri, a lo que también hacía referencia Jeremías, ¿no es cierto? No sé de pronto si esta fragmentación lleva a una unidad o a una complejización mayor. Y acá me pongo a pensar un poco en cuánto de la historia repercute en las novelas de Yauri. O sea, cuántos de los eventos históricos ocurridos en Huaraz, digamos, o en otras latitudes, ¿cierto? Enfoca a Yauri dentro de su producción novelística. Y en ese sentido me pregunto, ¿cuánto afectó, por ejemplo, me pongo a pensar un poco en El hombre de la gabardina, un personaje nostálgico que cuando retorna a Huaraz se da cuenta que ya no es el Huaraz que era anteriormente, ¿no es cierto? O me pongo a pensar un poco, por ejemplo, en el poemario Un caballo en la avenida Rocky Boloña y esta lírica que tiene Yauri con respecto a la visión que tiene de Lima, ¿no es cierto? Y cuánto ha influenciado la historia como tal, porque él es licenciado en historia, ¿no es cierto? Dentro de la producción del propio maestro, ¿no? Me pongo a pensar cuánto pudo haber influenciado, por ejemplo, el terremoto, digamos, en el Callejón de Huaylas, ¿no? Cuánto de eso cambió dentro de su producción, de repente narrativa o poética, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que me parece bastante, digamos, bastante nostálgico cuando él le dice a una, no, perdón, no es un poema, sino es el inicio, creo que de una de sus novelas, cuando él le dice a la paloma, paloma, nos tenemos que ir de este lugar, ¿no? Y la paloma dice, pero ¿por qué? Si nos sentimos bien acá, estamos bien, tenemos todo, acá hemos nacido, acá hemos estado, de aquí somos, nos tenemos que ir porque esto ya no nos pertenece más, ¿no? Es como esa situación de que en cada trazo que el maestro Yauri da, hay un reclamo, hay una construcción, hay una réplica, hay una crítica, ¿no? Y entonces a mí me parece importante eso, ¿no? No sé qué dice en este caso Jeremías, qué dice en este caso Carlos, y volvemos a ti, Alejandro. Bueno, claro, sí, tienes mucha razón, ¿no? Para mí la historia de Yauri tiene que ver bastante, ¿no? Precisamente el terremoto de Huaraz es uno de los ejes, es un evento que transforma la vida de los personajes. Marco siempre un antes y después, ¿no? Incluso, no sé, me aventuraría a decir tal vez que el terremoto de Huaraz es el punto, el pivote que hace que los personajes por ejemplo, ese terremoto, lo que viene de Aquas es un mundo ya traumático y lo que es un mundo pretraumático. Siempre los personajes buscan volver a este estado, el estado pretraumático, el estado idílico, ¿no? Donde, por ejemplo, eso lo puedo ver bastante en Nemas de un caballo, en Eurídice y el amor, ¿no? Que es simplemente, que tiene que ver con esa parte antes del terremoto, ¿no? Esa Huaraz idílica que él añora, pues, ¿no? Otra forma de verlo es, tú mencionaste al principio sobre que el tema del maestro es el ser humano en general, pues, ¿no? Me parece que sí, porque justamente esto me viene a la mente una de las frases que a Carlos le gusta repetir bastante, ¿no? Que es de Sartre, que dice, cada hombre es lo que hicieron con él. Claro, o sea, tiene que ver, está el complemento del pasado, pues, ¿no? Un hombre es el pasado, ¿no? El hombre solamente es todo el entramado del pasado se conjuga él en el presente. Entonces, el hecho de reelaborar la memoria, de tratar de mirar hacia atrás, de reconstruir un pasado, tiene que ver con esa construcción también de la identidad, ¿no? A partir de atrás. Pero claro, en el caso de Yauri es un pasado pretraumático, un pasado donde todo era idílico, pues, ¿no? Y que si nos notamos bien, tiene que ver con la niñez, ¿no? Y antes de abrir los ojos en el mundo universitario, ¿no? Entonces, es un pasado, por decirlo así, edénico, pues, ¿no? Ahora, también mencionaba, o no sé si van a tocar el tema de por qué Yauri no aparece en algunas antologías o un recuento histórico de la letra peruana. ¿Se puede tocar acá o va a ser para después? Yo creo, Jeremías, que primero nos enfocamos allí y luego al final vemos esta situación, ¿no? Porque Ya, creo que no hay hay que problema. terminar la idea. No hay problema. Perfecto. Carlos, ¿cómo eres?
Bueno, yo también voy a tomar algunas consideraciones en relación al maestro Marcos. Yo siento que estamos, eh, lo que Yosimar está postergando, creo que tiene mucha ligación ahora, ¿no? Sobre todo porque digamos, el espíritu del programa es muy abierto y sé que muchas personas que nos están observando quizás no tienen idea de quién es este maestro o este gran escritor que es Marcos Yauri Montero. Yo, uniéndome a lo que los compañeros mencionan, solo me detendré diciendo que Marcos, dentro de toda digamos, la tradición literaria nacional, incluso podría hacer comparaciones dentro de los grandes exponentes que Ancash nos ha dejado dentro de la literatura. Marcos Yauri es uno de los pocos escritores que tiene dentro de su haber grandes obras literarias que, digamos, podrían en número llegar a 5 grandes textos, ¿no? No sé si con eso, con esta noción estoy equivocándome, pero, por ejemplo, yo consideraría 5 grandes textos literarios de Marcos Yauri Montero. María Colón, por ejemplo, es una de las novelas que yo considero es importante dentro de la producción de Yauri. No preguntes quién ha muerto, que también me parece que es una novela importante. Está obviamente Eurídice el amor, así que pasen los años. Bueno, considero que estas novelas vienen a ser unos pilares importantes dentro de la producción de Marcos, donde se puede observar estas nociones que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La nostalgia, la historia. En realidad la historia es importante, ¿no? En No preguntes quién ha muerto, te genera un nuevo Atusparia, me parece. Y desde ese punto comienza a crear, y siempre Marcos Yauri es irreverente. O sea, no he visto a un escritor que manifieste una voz tan personal como Marcos Yauri, ¿no? La única, digamos, contradicción que veo en el maestro es que cada vez que converso con él y me entrega un texto, siempre me dice que es el último, pero a la siguiente reunión me sale con una nueva novela. O sea, es lo único contradictorio que he encontrado, pero en realidad en la propuesta literaria que él tiene, digamos, esta idea tan franca, tan directa, tan abierta, esta pelea contra lo que todo el mundo celebra, lamentablemente le ha cerrado muchas puertas, ¿no? Y hoy en día tenemos a un Marcos Yauri que creo, a diferencia de muchos escritores, Marcos se sigue reinventando, se sigue, digamos, creando una nueva, digamos, aportando, creando y construyendo textos acorde a estos tiempos, cosa que no veo en otros escritores de su generación. Sin embargo, no está teniendo la difusión que debería, ¿no? Y eso es algo que creo que este programa, en este pequeño espacio, intenta romper, ¿no? Intenta decir, pues, que existe un gran escritor, Marcos Yauri Montero, que se ha hecho ganador, pues, no solo al premio Casa de las Américas, sino que en su momento también ganó el premio de la Logia de los Masones en tema de la poesía, que ha ganado, pues, innumerables premios y que no se le está tomando en consideración en las antologías, que no se está colocando su nombre dentro de la historiografía oficial de la literatura nacional, y eso es un tema que no debe, que debe tenerse dentro, y que también es parte, no sé, a mí siento que hay un apagón, es cierto que hay una situación de eclipsar la figura de Marcos Yauri Montero, y bueno, no siento que esto sea correcto, me enerva a veces. No, la verdad es que se nota mucho mi fastidio ya en lo que estoy mencionando, porque no es un trato justo para un gran escritor. O sea, yo puedo dar nombres de algunos escritores que consideramos grandes y ya tener una o dos grandes obras literarias, ¿no? Yo siento que Marcos tiene como 5 grandes obras literarias que nadie va a poder criticar, sin embargo no se le da el sitial que merece dentro de toda nuestra historia literaria. Entonces, ahí mi molestia. Y solamente he mencionado textos, digamos, narrativos, ¿no? Porque la poesía de Marcos Yauri para mí es otra historia,
¿no es cierto? A veces yo pregunto, ¿qué sería, pues, de, no sé, toda la saga Cholito de Colchado si es que no hubiese Leyendas Acachinas de Marcos Yauri? O sea, hay muchas cosas que siento que no se le están dando el reconocimiento al maestro Marcos Yauri Montero, y obviamente la poesía que tiene, si bien es cierto, muchos vínculos con su narrativa, pero que no se está valorando, incluso se le ha intentado encasillar. Alejandro decía una cosa muy interesante, ¿no? Marcos Yauri viene o ha bebido básicamente los clásicos europeos, ¿no? Y él siempre lo menciona cuando conversa con él, quiénes son sus referentes, ¿no? Y la crítica, o un sector de la crítica, ha intentado decir que es indigenista, que es neoindigenista, y que lo ha reducido básicamente a ese tipo digamos, a determinarlo, a encasillarlo, cuando la propuesta de Marcos es completamente distinta y mucho más abierta. Por eso a veces yo les mencionaba en un inicio que consideraba que la idea de la migración es para mí un pretexto para hablar de la confrontación de un nuevo sujeto social, y que este nuevo sujeto social es como un desarraigado, porque solamente el sujeto que piensa en el pasado es porque no tiene presente y porque tampoco puede tener un futuro. Él siempre está en la reflexión, en la meditación, en estar como que retraído en lo que fue, en lo que pasó, en lo que no volverá, y un enorme temor, sobre todo a la muerte, al aislamiento moderno. Vuelvo a pensar en este poemario de Torre la Soledad, o si no, Arte de Olvidar, Casa donde nací, el ostracismo, ¿me entienden? O sea, eso es un punto central en la poesía de Marcos, y creo que también esa una idea de crítica. Alejandro mencionaba a personaje de Juan el Tonto en esta novela, Cuando la risa es fiesta, y me parece interesante este personaje que te deja entrever la idea no solamente de la inocencia de lo que podríamos llamar básicamente un personaje bobo, sino también que para mí Juan el Tonto está en otra lógica, ¿no? En una lógica y que tiene símbolos completamente diferentes a la sociedad occidental, y de donde nace su inocencia. O sea, él digamos, es torpe, es un personaje en cierta forma muy inocente, pero porque está dentro de una situación o de una cosmovisión, y para mí distinta, paralela, ¿no?, a la visión occidental. O sea, siento que la figura de esta novela y de las otras novelas de Marcos Yauri tiene muchas aristas y puntos para poder analizar. Nos ha legado tanto y que se ha hecho tan poco por no solamente por criticarlo, por reivindicarlo, sino también por difundirlo. Entonces ahí creo que radica una nueva tarea para todos nosotros que amamos la literatura, que esté en el punto de no solamente comentar y saludar, sino que intentar difundir y que los nuevos lectores conozcan la producción de Marcos, no solamente la producción narrativa, sino también la producción, digamos, poética, que se ha dejado de lado y que merece también ser, digamos, discutida, leída, compartida, recitada, y que por eso en este programa vamos a leer también algunos poemas del maestro Marcos, ¿no? Sí, Carlos, tienes mucha razón. Creo que Jeremías lo corté hace un rato. Discúlpame, hermano, por haberte cortado la inspiración, pero querías manifestar algo más. Te habías inspirado en ese momento y dije, te corté, discúlpame. Vamos, tú mismo eres. Ya se me olvidó ya. Bueno, iba a decir algo así como que justamente para enlazarlo de Carlos y de Alejandro, claro, ¿no? El maestro Yauri es nutrido en lo que es la tradición occidental, ¿no? Y sus personajes mismos, por ejemplo, los narradores también cuando son personas que han leído, ¿no? Que tienen un acervo cultural y precisamente su discurso es mucho más fiable, ¿no? Mucho más fiable. En el sentido de que tienen sus perfecciones, su forma de ver el mundo, ya es una forma, por decirlo, se apega al referente científico, ¿no? Lo otro que quería agregar es algo que también notó Alejandro y que me parece muy interesante, es esta similitud
la obra de Yauri con la de Proust, ¿no? Esa reelaboración de la memoria, ¿no? Y acá es interesante porque los narradores de Yauri siempre están en un presente, o sea, ellos hacen un raconto, pues, ¿no? Están ubicados en un presente, sentados y empiezan esa vuelta mil años atrás. Y eso, pues, no es lo mismo que narrar en tercera persona o narrar el pasado, ¿no? No es lo mismo el dijo de un narrador que nunca se actualiza. Los narradores se actualizan, están siempre en un presente, miran hacia atrás y siempre está esta comparación, ¿no? Del pasado con el presente, el pasado con el presente, cosa que sucede en narraciones en pretérito, ¿no? Ya sea en primera o tercera persona, no sucede esto. Quería notar eso también y bueno, ¿no? Creo que el tema para lo de para la revelación, ¿no? ¿Por qué el maestro Yari no está en algunos textos, no sé, de literatura peruana, ¿no? Tiene que ver también, bueno, es un tema que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con algo más allá que del desconocimiento, ¿no? Tiene que ver algo ya, tal vez, como conversando con Johnny Príncipe o con Paul Aston, ¿no? Tiene que ver con ya con algo de política, pues, ¿no? Porque recordemos también que el maestro Yauri es declarado, ¿no? Eh, simpatizante con las mal llamadas izquierdas, pues, ¿no? Eso quería agregar. Muy bien, Jeremías. Alejandro, retornamos a la propia pregunta, a la fragmentación identitaria que tú hablabas, y también cuánto repercute esto, o cuánto de la historia repercute en las novelas de Yauri, ¿no? Cuánto, digamos, de alguna manera ha remarcado el terremoto de Ancash, por ejemplo, cuánto de esto ha cambiado la visión, no solamente en la narrativa, sino en la poesía del maestro, ¿no? Sí, bueno, tu pregunta en realidad recupera una pregunta también anterior de Carlos, ¿no? Que también hacía alusión cómo es que la profesión también de Marcos Yauri Montero, ¿no? Como historiador, cómo ésta se ha representado o cómo ésta se ha logrado resignificar en su arte literario, ¿no? Bueno, podríamos abordarla desde dos perspectivas en realidad, ¿no? Como historiador, ¿no? Tiene abundantes trabajos precisamente sobre la oralidad, ¿no? Tiene trabajos, por ejemplo, sobre la música andina, ¿no? También, ¿no? Tiene trabajos también sobre, por ejemplo, los movimientos artísticos de los años 60, ¿no? Tiene un libro que se llama La Rebelión de la Juventud, ¿no? Publicado por esta editorial Iwatza, ¿no? Y también es un autor que se ha concentrado particularmente en la simbología de ciertos objetos andinos, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero apuntar es a lo siguiente, ¿no? Eh, Estos elementos que él estudia dentro de su trabajo como historiador, ¿no? A veces como etnógrafo, también se ven representadas, ¿no? Ficcionalmente quiero decir, en su poesía y en su narrativa, ¿no? Y particularmente, ¿no? Algunas de estas las recupera como técnica. Pienso, por ejemplo, en la estructura que tienen muchas novelas, ¿no? Si ustedes pueden, por ejemplo, han podido revisar tanto No preguntes quién ha muerto, Eurídice el amor, y de ahí no recuerdo otra novela, tiene una estructura tipo crónica, ¿no? Es decir, tiene una forma estructural como si este fuese una crónica, ¿no? Con fechas, con días, con horas, ¿no? Que nos hace repensar, por ejemplo, cómo es que el hilo discursivo, narrativo, está estructurado en función de una crónica, ¿no? Y ahí está precisamente la influencia de la historia, ¿no? Es decir, de los cronistas del siglo XVI, ¿no? Aparece representada en esas formas. Y dentro de estas narraciones tipo crónica, ¿no? Se añaden casi al medio, ¿no? Como otro discurso impregnado dentro de esta, la oralidad, ¿no? ¿No? Es decir, hay una historia general y dentro de esta hay otras historias, pequeñas historias, ¿no? Como la del Juan el Tonto, en Cuando la risa es fiesta, ¿no? O las historias de los personajes, por ejemplo, de los diversos personajes que aparecen, por ejemplo, en No preguntes quién ha muerto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? El elemento de la oralidad, ¿no? De la tradición oral, ¿no? ¿No? Otro elemento que aparece son ya las fricciones sociales del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, como ha hecho notar bien Carlos y Jeremías, ¿no? El tema de la migración, ¿no? En los años 60, en los años 70, ¿no? Y que nos lleva a otro tópico, ¿no? Que es el desarraigo, ¿no? La idea de pertenencia, ¿no?
y ahí nomás se añade otra condición, ¿no? De la destrucción, no solo del espacio, sino también del tiempo, ¿no? A por medio, por ejemplo, del terremoto del 70, ¿no? Y en este sentido, Yauri tiene un libro que se llama Tiempo de Rosas y de Sonrisas, ¿no? Que precisamente es sobre este terremoto del 70, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, ¿no? Aparece representada, digamos, la historia, ¿no? Desde las crónicas, desde la tradición oral, desde los cambios que afronta el país, ¿no? Por ejemplo, las migraciones, la posmodernidad, por ejemplo, los cambios violentos que suceden dentro ya de una ciudad, dentro de la capital, dentro de la gran urbe, ¿no? Eh, esos cambios, por ejemplo, la despersonalización del ser, ¿no? La pérdida del aura, ¿no? Del individuo, ¿no? Hay un famoso poema en este libro que tú te referías, Yosimar, ¿no? Un caballo en la avenida Roca y Boloña. Por acá tengo el título, me parece. Es para el mañana falta mucho, ¿no? Hay un verso que me gusta, ¿no? Eh, es una reflexión en realidad sobre algo tan cotidiano como transitar en una vía pública, ¿no? Pero hace esta reflexión, ¿no? El hablante poético está observando a una muchacha, ¿no? Pero fíjense cómo termina, ¿no? Dice, nadie sabe ni yo mismo sé si volveré, el semáforo de rojo pasa verde, ella desaparece devorada por un bus azul, ¿no? Fíjense, ¿no? La metáfora, ¿no? De cómo es que el ser, ¿no? Se pierde, es tragado por la modernidad, ¿no? Por el tiempo, por la velocidad, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, Carlos, no sé si Carlos o Jeremías ponía a colación, por ejemplo, la simbología del caballo, ¿no? Curiosamente, Yauri, eh, si bien desarrolla dentro de todo su poética narrativa, ¿no? O dentro de toda su poesía desarrolla el tema del tiempo, aparece en todo en realidad, en toda la obra de Yauri, es un tema, estructura en realidad todas sus poéticas, quiero decir, ¿no? Aparece el tiempo, pero en estos dos, tanto en Memorias de un caballo, novela, y en Un caballo en la avenida Roca y Boloña, que es un poemario, aparece el caballo como símbolo de qué, por ejemplo, como símbolo del tránsito violento del tiempo, ¿no? Hacia la conversión de algo, ¿no? Cirlot, por ejemplo, habla sobre la simbología del caballo, ¿no? Y bueno, esto ya lo dije en un texto que publiqué hace años, ¿no? Hablaba de la simbología del caballo y que este se utilizaba, por ejemplo, en la chamanería, ¿no? Para los viajes del éxtasis. Ojo, el tema del viaje del éxtasis. Es decir, de nuevo, a partir del símbolo del caballo, nos remontamos al tópico del viaje, ¿no? Como tránsito a otro tiempo, como un cambio del movimiento, ¿no? Como el tiempo es violento sobre uno, ¿no? Y ahí aparece lo que Jeremías hablaba, ¿no? De la influencia también de la literatura occidental en Yauri, ¿no? Si bien es cierto, la literatura, la obra literaria, las obras literarias de Yauri se sostienen dentro de la tradición occidental, son sus principales referentes. También hemos observado que, por ejemplo, esta se fusiona en realidad con la racionalidad mítica andina, con el pensamiento andino, con la idea del desarraigo, ¿no? Con la búsqueda de la identidad, ¿no? Entonces, fíjense, entonces no hablamos de una escritura mayor, ¿no? Que se fusiona con ambas en realidad, ¿no? Con ambas tradiciones, la tradición occidental y el pensamiento andino en realidad. Hay muchos poemas, por ejemplo, en El mar, la lluvia y ella, que tienen que ver con un elemento importante dentro del mundo andino, la figura simbólica del agua, ¿no? Aparece el agua por todas partes, en sus múltiples formas, como lluvia, como lágrima, como sudor, como río, como laguna, pero es el agua. El agua es símbolo dentro del pensamiento andino, tiene una doble dualidad, ¿no? Como un discurso de la abundancia, ¿no? Porque hace producir los alimentos, ¿no? Y también como un discurso de la carencia, cuando éste destruye, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los huaicos, en las lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, en el poemario se articula como una abundancia, ¿no? Vinculada digamos, a la presencia de la figura femenina, ¿no? Eh, que todo hace florecer, ¿no? En el poema aparecen
múltiples metáforas agrícolas, ¿no? Pero al mismo tiempo aparece la carencia, ¿no? Es decir, que destruye al amor el tránsito del tiempo, la hostilidad, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, un tercer punto, entonces, que podemos colocar dentro del ars literario de Yauri es la figura simbólica del tiempo, ¿no? Es un autor de tiempo, ¿no? En esta, por ejemplo, podemos encontrar el tiempo prustiano, ¿no? Es decir, el tiempo añorado, ¿no? El tiempo perdido, ¿no? Visto desde esta perspectiva nostálgica, ¿no? Y el tiempo de Thomas Mann, ¿no? Que es el tiempo lento, el tiempo dramático, ¿no? Entonces, fíjense, estos dos tiempos en la obra de Yauri se fusionan en realidad, ¿no? Y Alejandro, y agregando a esto que tú dices el tiempo, también se puede dar el tiempo cíclico, el tiempo homérico, que de alguna manera también Yauri lo propone en muchas de sus obras, o sea, el retornar, el eterno retorno, ¿no es cierto? Como una especie de búsqueda. Digamos, en este caso, Yauri, por ejemplo, habla mucho de leer a los maestros. Él dice, hay que leer a los maestros. No podemos prenderle velas a santos que no hacen milagros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, recuerdo mucho la entrevista que tú le haces, porque en esa entrevista Yauri habla de García Márquez como maestro, habla de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Habla de Vargas Llosa, rescata, por ejemplo, el profesionalismo del escritor, ¿no? El tipo metódico que constantemente va escribiendo y escribiendo y escribiendo, ¿no? De García Márquez, creo que lo que toma mucho es el tema precisamente de lo que tú dices, de la crónica, como ese estilo que tiene él para, de alguna manera, escribir ciertas novelas, ¿no es cierto? Pero hay algo muy importante que dice Yauri, ¿no? Que él no considera su literatura como neoindigenista y tampoco como indigenista, sino como una literatura mestiza, ¿no es cierto? Ese término me da una curiosidad y no sé si por acá también lo puedes por allí, por ahí aclarar ese concepto, porque se entiende, yo creo que Yauri entiende lo mestizo como lo transcultural, ¿no es cierto? Por eso en la entrevista que tú le haces cita mucho, bueno, cita a Antonio Cornejo Polar, ¿no es cierto? Y él dice algo muy interesante, él dice, todos creemos que en Occidente se dan las mejores cosas, todos creemos que de allá vienen, digamos, lo mejor, que de allá, de ellos hay que aprender. Y sí hay que aprender, pero hasta cierto punto, porque nosotros también podemos crear nuestras propias identidades, nuestras propias, digamos, nuestros propios sentimientos, también podemos crear nuestro propio canon, ¿no? Y en este caso, ¿a qué se refiere, o tú qué crees que a qué se refiere el maestro Yauri cuando habla de que él es un escritor mestizo? ¿No es cierto? En este caso. Bueno, con respecto al primer planteamiento que dices, ¿no? Acerca de lo mítico, ¿no? Debemos decir que todos los personajes de Yauri, todos los personajes protagónicos de las novelas de Yauri particularmente, son personajes míticos en realidad. Si entendemos, por ejemplo, lo mítico como piensa Mircea Eliade, ¿no? De que lo mítico no ha desaparecido en realidad. Lo mítico no hace alusión, a los personajes de épocas pasadas, ¿no? Míticas, si queremos enfatizar eso, sino que el mito se deja observar incluso en nuestras manifestaciones cotidianas, ¿no? En las luchas modernas en realidad. Ahí hay algo de heroicidad, hay algo épico en nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tratar de sobrevivir a este mundo tan caótico, tan angustiante y tan destructivo que se ha tornado hoy debido a esta pandemia, es ya y nos convierte a nosotros en personajes míticos, ¿no? Obviamente entendiendo el personaje dentro ya, digamos, a una epicidad moderna en realidad, ¿no? Todos los personajes de Yauri son personajes míticos, son personajes épicos en realidad. En algunos casos invertidos, ¿no? O personajes épicos marginalizados, como el caso de Uchupedro en No preguntes quién ha muerto, pero todos son. Por ejemplo, basta recordar sobre el tiempo circular que tú mencionas,
Eurídice el amor, ¿no? Que hace rato Carlos hacía alusión, ¿no? Eh, la historia trata, ¿no? De cómo un personaje A, ¿no? Recuerda a otro personaje B, pero son dos historias que se entrelazan, ¿no? Se alternizan en realidad, pero uno de ellos es quien activa la historia, hace un viaje, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la muerte, ¿no? Hacia el pasado, vinculado con la muerte en realidad. Lo mismo que repite la tradición mítica de este, precisamente este mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Orfeo viaja, ¿no? Simbólicamente al mundo de abajo, ¿no? A rescatar a Eurídice, ¿no? En esta novela el personaje también, ¿no? Pero no va hacia el mundo de abajo, sino hacia la memoria en realidad, que en realidad consiste en activar, ¿no? Que en otra forma sería decir ingresar al mundo del pasado, ¿no? Al mundo de la muerte, ¿no? Nosotros cuando constantemente recordamos a alguien que ha muerto, en realidad lo estamos trayendo a la vida, ¿no? Entonces, evidentemente hay un hay una construcción órfica, ¿no? Es decir, hay un viaje órfico que hacemos por medio de la memoria y traemos a alguien que está muerto, lo traemos a la vida, ¿no? Esa misma estructura utiliza Yauri, por ejemplo, en Eurídice el amor, ¿no? Por ejemplo, también este elemento mítico aparece en Preguntas quién ha muerto, ¿no? Una deidad, un dios andino es el que está contando la historia en realidad. Y vuelve al mismo punto, ¿no? De donde es deidad, ¿no? El otro elemento, ¿no? Es que todos estos personajes, de No preguntes quién ha muerto, todos los personajes están muertos. ¿Y por qué no debemos preguntar quién ha muerto? Porque el muerto dentro de la condición andino, precisamente aquel muerto que ha, valga la redundancia, ha muerto en una situación que no correspondía al estado natural, ¿no? Se pregunta siempre, ¿no? De dónde está? Si es que en verdad ha muerto, ¿no? De ahí la referencia en que cuando uno muere tiene que buscar sus pasos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, claro, este pensamiento mítico en función del muerto está también en Rulfo, ¿no? En Rulfo, si bien es cierto, todos los personajes están muertos, pero desaparecen cuando, cuando llegan a la historia individual de cada uno hasta el momento en que muere, y ahí desaparecen. ¿Por qué? Entienden que están muertos, y ahí recién desaparecen. En No preguntes quién ha muerto, parece igual, ¿no? Cuando recién entienden que están muertos, ¿no? Hay personajes que están contando la historia, ¿no? Aparecen ahí en sus situaciones cotidianas, ¿no? Pero la narración finaliza de cada personaje, la narración finaliza en cada personaje a partir de que entienden la conciencia de estar muertos, ¿no? Si no, están como almas en pena, ¿no? Y bajo esa estructura mítica se sostiene, ¿no? Evidentemente esto nos da una idea que el mismo Yauri en múltiples entrevistas lo ha dicho, ¿no? El pensamiento mítico existe en todas partes, no es privativo del mundo andino, ¿no? Está desde las más antiguas culturas griegas, ¿no? Hasta las nuevas formas de epicidad, heroicidad, ¿no? Del mundo, el mito del progreso, por ejemplo, ¿no? Es una buena forma, ¿no? El mito de la modernidad, ¿no? ¿No? Entonces, está El mito del comunismo el también. mito del comunismo también, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no? De miticidad, ¿no? Que Yauri reelabora en realidad, pero no es una conciencia arcaica que aparece en la obra de Yauri, sino esa miticidad es reelaborada dentro de un mundo moderno, ¿no? Los personajes de Yauri visten pantalones rasgados, ¿no? Usan blue jeans, escuchan, por ejemplo, música rock inglesa de finales del siglo XX, ¿no? Sí, ¿No? sí. ¿No? Entonces, Alejandro, es estamos muy hablando importante de una escritura moderna, ¿no? Sí, ¿sabes por qué te decía esto, Alejandro? Porque me parece extraordinario lo que es el maestro Yauri, porque el maestro Yauri se acopla mucho al lenguaje moderno. O sea, utiliza mucho ciertas temáticas de lo que entenderíamos como cultura de masas. Pero el asunto es que él subvierte todo eso. O sea, es como que lo propone, lo pone en la palestra, mimetiza su lenguaje, pero también lo que hace es criticarlo al mismo tiempo. O sea, es un escritor que tiene, digamos, un lenguaje que se mimetiza con todo y que de alguna manera también se acopla a un discurso o a diferentes discursos, valga la redundancia, porque tú hablas, digamos,
de esta identidad fragmentada, ¿no? Pero dentro de esta identidad fragmentada, lo que también hace Yauri, yo he visto mucho, es que utiliza mucho el lenguaje, como te decía, de la cultura de masas, ¿no? Y cae bien, o sea, lo utiliza y para bien. No es que resta, no es que está forzando el lenguaje, lo utiliza y para bien, ¿no? Entonces eso también me parece un punto a destacar. Nada más eso quería agregar, Alejandro. Sí, por ejemplo, un caso particular sería Cuando la risa es fiesta, ¿no? Una de sus últimas novelas cortas, no es una novela corta en realidad, ¿no? Eh, que trata la historia de un cirujano que a su vez cuenta su propia historia y que a su vez cuenta otra historia de Juan, y Juan cuenta a su vez otra historia, ¿no? Es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿no? Entonces, pero digamos, en las relaciones jerárquicas entre una y otra, ¿no? Hay muchos elementos de la oralidad, ¿no? Que se diferencian claramente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se observa, incluso ahí podríamos agregar otra, ¿no? La historia que construye el narrador, ¿no? Que aparece al final, ¿no? Describiendo ese paisaje, digamos, limeño, ¿no? Con la caída del sol y todo eso, ¿no? Quizás hay un dato que quizás no merezca decirlo, ¿no? Pero esta novela, a nivel ficcional, si es que no me equivoco, la memoria no me falla, creo que en un cuarto piso de un edificio en el Parque del Amor, ¿no? En el famoso Malecón Cisneros, que tiene una vista espectacular de la playa, ¿no? Bueno, en una anécdota, en realidad, esa es la casa de Zabaleta, ¿no? De Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? Y precisamente ese médico cirujano es precisamente, esto es anecdótico, ¿no? Esto lo comentó Marcos, sería Zabaleta en realidad, ¿no? Porque a mí me dio curiosidad, ¿no? El cuarto piso, una casa frente al mar, en el Parque del Amor, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese detalle anecdótico esta novela corta, ¿no? Pero lo que subrayo es esta particularidad, ¿no? De cómo el narrador, ¿no? A su vez construye, ¿no? Un discurso donde se introducen otros más y donde aparecen múltiples tipos de lenguaje, ¿no? Y, y este lenguaje está ya más cercano a lo posmoderno, ¿no? Y vemos personajes masticando chicle, ¿no? Fumándose un pucho, ¿no? Entonces, con blue jeans, ¿no? Entonces, eh, Yauri en realidad particularmente en sus últimas producciones, sea novela, sea poesía, introduce, ¿no? El elemento posmoderno, ¿no? Que es la crisis de los grandes metarrelatos, ¿no? La historicidad, por ejemplo, el arte, ¿no? La idea de progreso, el falso humanismo, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos los introduce Yauri, ¿no? Entonces, decir que Yauri es un escritor indigenista o neoindigenista no cabría en el término, ¿no? A veces pienso que en realidad un escritor puede navegar en realidad por varios movimientos, ¿no? El mismo Vallejo, por ejemplo, ¿no? Inicia siendo un escritor romántico, ¿no? Sus primeros poemas son iniciales, su tesis es sobre romanticismo, ¿no? Y de ahí aparece como escritor modernista. Los Heraldos Negros tienen una parte que es evidentemente modernista, una parte que es una sección, quiero decir, de los Heraldos Negros que es evidentemente postmodernista y una sección que es vanguardista y totalmente vanguardista, ya es Trilce, eh, Poemas Humanos y España Parte Mezcal es post-vanguardista. Entonces, fíjense, un autor transita en realidad en varios movimientos, ¿no? Entonces, y bueno, eso lo hacen en realidad los grandes escritores, ¿no? El mismo Arguedas transita en varios movimientos, ¿no? Entonces, Yauri es un escritor sumamente importante, ¿no? Y se debe entender su producción literaria dentro del tránsito, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ¿no? E inicio del siglo XXI en realidad, ¿no? Todos esos cambios que hemos estado observando, ¿no? Sí, es verdad, Alejandro. Creo que Jeremías quería hacerte una pregunta y creo que también quería soltar una pregunta, ¿no es cierto? Ahí te doy el pase, Jeremías, para que tú mismo preguntes. Sí, muchas gracias. No, Alejandro, mi pregunta era, nosotros sabemos que
como investigadores literarios investigamos de algo que nos gusta, pues, ¿no? En este caso, tú has investigado a Yauri, pero también tienes una labor como poeta. Mi pregunta es, ¿de qué manera ha influenciado Yauri en tu poesía o en tu obra, en tu quehacer literario? Y bueno, esta pregunta ya para Carlos, ¿no? Porque Carlos también ha llegado a Yauri también, y para ti, Yosimar, ¿no? Ya, ustedes son poetas, pues ya ustedes imagínense. Bueno, yo básicamente he revisado la producción de Yauri desde la perspectiva de la investigación, ¿no? Particularmente sus trabajos vinculados a la historia literaria ancashina, por ejemplo, ¿no? Me ha ayudado bastante a redefinir algunos conceptos en función de esta, ¿no? También los trabajos de historia, ¿no? Son sumamente importantes para entender la cosmovisión andina, ¿no? El pensamiento mágico religioso, ¿no? Tiene varios trabajos que están vinculados, por ejemplo, eh, a la historia social de Ancash, particularmente de Huaraz, ¿no? Y a las dinámicas vinculadas a la dualidad, por ejemplo, ¿no? A la abundancia, a la carencia, a las festividades religiosas, al pensamiento mítico que todavía subyace, ¿no? En algunas prácticas culturales en Huaraz, ¿no? Y en toda la simbología. Tiene un libro, si no mal me acuerdo, sobre canciones religiosas, ¿no? Entonces, particularmente yo lo he revisitado desde esa perspectiva que me han ayudado a mí a entender un poco más este pensamiento andino, ¿no? Por otro lado, también he revisitado ya los estudios literarios, ¿no? Las novelas de Yauri, la poesía de Yauri, ¿no? Y a nivel personal, ya como lector, he indagado básicamente en su literatura, ¿no? Y donde, igual que Carlos, debo coincidir que tiene muy buenos trabajos que debieran en realidad introducirse dentro de una tradición literaria, ¿no? ¿No? Si bien es cierto, Yauri ya pertenece a la tradición literaria, ¿no? Pero esta no ha logrado visibilizarse dentro de la literatura nacional, ¿no? A inscribirse en la historia de la literatura nacional en realidad. La crítica sí, ¿no? La crítica lo refiere, ¿no? Pero tampoco abundan, ¿no? Muchos trabajos, salvo este último, un gran aporte de Jorge Terán, ¿no? Que en Cuadernos Urgentes tiene un dossier dedicado al estudio de la obra de Yauri, ¿no? Pero sí, efectivamente coincido con Carlos, ¿no? Me preguntes quién ha muerto, Eurídice el amor, en otoño después de 1000 años, ¿no? Esas novelas me parecen sumamente importantes, ¿no? Entre los poemarios, ¿no? El primero me parece sumamente importantísimo, ¿no? El mar, la lluvia y ella, ¿no? Que se publica en realidad en los años 60, ¿no? Casi al mismo tiempo que Los adioses, ¿no? De Scorza. Y años posteriores, en 60, bueno, en 55, si no me equivoco, por ahí se publica Formas de la ausencia de Washington Delgado, ¿no? Tiene esa estructura en realidad, ¿no? El neorromanticismo, ¿no? El latinoamericano aparece muy bien representado, yo creo yo, a partir de estos autores, ¿no? Vinculados en los años 60 a esta suerte de poética vinculada a una nueva forma de entender o observar el amor desde la perspectiva, por ejemplo, de la intimidad, ¿no? Cotidiana, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, la pregunta va a ti y yo al final respondo lo que decía Jeremías. Bueno, para mí en lo particular, lo que me llamó mucho la atención del maestro Marcos en el tema de su literatura y en particular en su poesía es esta situación del desarraigo. A mí la manera en que la trabaja con el tema de la cotidianidad fue uno de los elementos que más me cautivó. Yo aún recuerdo el primer acercamiento que yo tuve a Marcos fue a partir de este poemario de Torres La Soledad para un evento que hicimos en la Universidad de Villarreal y yo tenía pues que hacer un ensayo, pues mis tiempos de estudiante en la universidad y tenía como que unos momentos malos, ¿no? Y llega ese poemario. Wow, no es muy extenso, lo terminé de leer un par de horas, pero lo entendí como si yo lo hubiera escrito, o sea, entonces comencé a escribir el ensayo, lo interpreté y me sentí identificado con esa manera y de ahí
llegaron otros libros, por eso mi primer acercamiento a Marcos fue por la poesía. Comencé a leer todos sus poemarios y descubrí algunas cosas que después yo he llegado a trabajar en mis libros, ¿no? La noción de esta nostalgia, que es un tanto pesimista en Marcos. Hay una situación de ritualidad también dentro de lo que él escribe, y a mí me genera bastante cercanía. Yo vengo de una familia muy católica y a pesar de que no he seguido tan obedientemente esas situaciones, esas reglas, pero sí me he cuestionado temas éticos, religiosos y morales. Entonces, también eso he bebido de Marcos, y sobre todo una manera, digamos, he intentado en algunos momentos en mi poesía hacer llegar esa forma elegante que Marcos tiene al momento de presentarnos los versos, ¿no? O de narrar las historias dentro de sus poemarios. Hay cierta elegancia al momento de trabajar los versos que no colindan pues con un abuso o un exceso de figuras recargadas, sino que dentro de un lenguaje, digamos que accesible, pero pulcro, llega a transmitirnos imágenes, estas imágenes llenas de nostalgia, llenas de recuerdos y de preocupaciones, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones que veo y que cada vez que leo a Marcos me hace pensar y divagar muchas veces es el tema del tiempo, ¿no? El tiempo que no vuelve, esta gran preocupación del hombre occidental, que es la idea de la linealidad, ¿no? No podremos volver al punto donde iniciamos porque es imposible, y esta situación que nos tortura porque cada tiempo, cada año que pasa es algo que no podemos regresar, nos genera toda una situación de desesperación, de desesperanza, y la única forma pues para poder acercarnos a eso que ya no es la idea del recuerdo. Entonces, en ese punto siento que Marcos ha logrado influenciar, ¿no? Aún siento mi primer poemario, Voz de Hilo, tenía esta situación y mucha influencia de los textos de Yauri, ¿no? Demasiado. Creo que sentía, digamos que Marcos es para ese primer libro uno de los grandes referentes. Bueno, claro, después ya vino la narrativa, que le he leído con placer, pero siempre digamos, mi corazón, por así decirlo, ¿no? Está hacia la producción poética de Marcos. Cuando yo hablo con él, le digo que es un gran poeta, y él, en una muy sincera modestia, dice que de poesía sabe muy poco, ¿no? Entonces, yo a veces me siento un tanto ofendido, ¿no? Digo, si maestro, usted no sabe poesía, pues yo entonces, ¿no? Y así comenzamos a charlar y a reírnos un poco. Bueno, eso es en particular lo que yo podría mencionarles. Bueno, yo para cerrar la pregunta de Jeremías, y bueno, ya para ir cerrando también el programa, bueno, yo tengo la cercanía con el maestro Marcos Yauri, precisamente por el maestro Jorge Terán, por la profesora Edith Pérez Orozco y por Carlos también, ¿no? En la universidad. La primera vez que lo conocí fue en la Universidad Villarreal, al maestro Yauri. Posteriormente, ya cuando yo estuve trabajando en Vivir sin enterarse, editamos el libro El hombre en la gabardina, precisamente donde conocí ahí a Alejandro Mautino, ¿no? Que nos vimos en la presentación, ¿no? Junto con el maestro Macedonio Villafán en Huaraz. Por aquel tiempo yo era profesor, pues, de academia, entonces estudiaba en una academia y por ahí propuse, y bueno, se dio, presentamos el libro. Y a partir de eso, pues, yo tuve un acercamiento con el maestro Marcos Yauri, ¿no? En algún momento estuvimos, digamos, en la Universidad Católica, lo invité al profesor a la Universidad Católica para que participe en un conversatorio con Luis Nieto de Gregory, con Francesca de Negri, ¿no? Y fue un conversatorio bastante interesante, ¿no? Pero yo recuerdo que la poesía del maestro me atrapa precisamente por el poemario que me lo obsequió generosamente, Un caballo en la avenida Rocky Boloño, ¿no?
Y precisamente de este poemario extraje un epígrafe, ¿no? Que ahora voy a leer pues el poema completo, pero extraje un epígrafe del poema Llueve, está lloviendo, ¿no? Que me gustó mucho porque le daba un tono básicamente burlesco a Lima, ¿no? Y cuál era la visión del yo poético a través de, digamos, de este poemario, ¿no? Así que, de Lima, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Yo recuerdo, y voy a tener siempre en el recuerdo al maestro Marco sentado en el Café La Paz, conversando con él, ¿no es cierto? Él es una persona que conversa mucho, que te pregunta mucho, pero también que digamos, te instruye mucho en las cosas que también tienes que hacer como escritor. Él tiene una anécdota digamos, con Bryce, en algún momento en un encuentro de escritores, ¿no? Que siempre me dice, no lo cuentes, no lo voy a contar en este momento porque es lógico que estaría cometiendo una infidencia, ¿no? Porque el maestro me lo contó. Y de repente seguramente a Carlos y a Jeremías cuando se vio con él, y de repente Alejandro Mautino también sabe esto, ¿no? Pero definitivamente ojalá, yo espero que este programa, Carlos, esa es tu chamba, tienes que hacérselo llegar a la hija del maestro Marco, a Carlota, para que ella vea pues que definitivamente acá todos somos jóvenes, ¿no? Bueno, Carlos ya no tanto, Carlos ya está comprometido, ¿no? Ya tiene, ¿no?, un compromiso de por medio, ¿no? Bueno, Jeremías también ya tiene su edad, ¿no? Tiene una hija de por medio también. Ya, y bueno, pues, todos somos jóvenes igual y leemos mucho al maestro Marcos Yauri. Y el tema del día de hoy, ¿no es cierto?, creo que debe cerrar con qué hacer Alejandro, qué hacer Jeremías y qué hacer Carlos para que el maestro Marcos Yauri sea más leído. ¿Qué hacemos desde nuestro lado? ¿No? Y esto de alguna manera pone a la palestra lo que tú decías, Alejandro, que era por qué el maestro Viadri no está, digamos, como dentro de esta narrativa que suponemos, una narrativa más bien elitista, una narrativa más bien cerrada, ¿no? Una narrativa donde un grupo de narradores donde tal vez el nombre del maestro no trascienda en el momento. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Qué opinas, Jeremías? ¿Qué opinas, Carlos? Y ya para ir cerrando el programa y por ahí leer un par de poemas de él. Bueno, podemos empezar señalando que todavía, ¿no? En pleno siglo XXI, todavía podemos hablar de centralismo en realidad, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en todos esos festivales de poesía, ¿no? Que se hacen en Lima y donde incluyen a muchos poetas en realidad, ¿no? A poetas que todavía siguen vivos de los años 60, 70, ¿no? Pero no aparece ni por asomo, ¿no? Marcos Yauri, ¿no? No aparece en realidad. Yo le comentaba alguna vez si es que lo han invitado y él me dijo que no lo han invitado, ¿no? Y hay varios, incluso poetas jóvenes que recién están iniciando, y ellos sí aparecen, ¿no? O los que son vendidos, ¿no? O publicitados por las editoriales, ¿no? De Lima, ¿no? Entonces, ellos aparecen, ¿no? Entonces, no aparece un autor que es importante en realidad, ¿no? Dentro de los años, de finales de los 50, inicios de los 60, ¿no? Es un autor importante, no aparece, ¿no? Tampoco eh, alguna feria del libro de Lima, ¿no? Le ha dedicado un homenaje mayor, salvo me parece que el año 2012 la Villarreal hizo un congreso, ¿no? Así que pasen los años, si no me equivoco, donde estaba el organizador Jorge Terán precisamente, ¿no? Salvo ese, si es que mi ingenuidad no me falla, salvo ese, no he visto algún reconocimiento de esa naturaleza, ¿no? Que para un escritor de la condición de Yauri es sumamente importante, ¿no? Eh, Evidentemente también podríamos hablar del famoso amiguismo, en realidad, ¿no? De Lima, en realidad, ¿no? Donde las presentaciones, los eventos se hacen en torno a los amigos, al entorno, ¿no? Laboral particularmente, o editorial en realidad, ¿no? Y es que
debemos decirlo, sí hay buena literatura que se escribe desde provincias, ¿no? Sí la hay, ¿no? Quizás el único factor limitante ha sido las a veces horrorosas ediciones en que salen buenos libros, ¿no? De provincias, y las horrorosas ediciones han hecho que estas quizás no entren al mercado editorial de Lima, en realidad, ¿no? Me refiero a las librerías, ¿no? Entonces, por ahí hay una cuestión también vinculada a las librerías, una cuestión también política, ¿no? Que a veces hace que ciertos autores, que sabemos que nosotros son buenos, ¿no? Y que cierto sector de la crítica literaria sí los está estudiando, ¿no? Pero que no aparecen representados en una historia literaria como la que mencionaba hace un momento, no aparece, ¿no? Yauri, ¿no? Dentro de esta historia de la literatura, o historia de la literatura, no recuerdo ahorita bien el nombre, ¿no? Pues es una historia bastante voluminosa, ¿no? Escrita por varios colaboradores, ¿no? No aparece ahí, ¿no? Tampoco aparece en los festivales, en las ferias del libro, ¿no? Entonces, eh, evidentemente hay muchos elementos entre políticos, económicos, de publicidad, ¿no? Que hacen que muchos autores de provincias no se publiciten, ¿no? Y ojo, Yauri es un autor de provincia, pero que ha vivido en Lima en realidad, ¿no? Pero que su figura tampoco ha cobrado mayor significación, ¿no? Dentro de Ancash en realidad hay autores sumamente importantes dentro de esta tradición, ¿no? El mismo Marcos Yauri Montero, Rosa Serna Guardia, el mismo Macedonio Villafán, ¿no? El mismo Oscar Colchado, Juan Ojeda, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Pero hay una tradición sumamente importantísima. Por ejemplo, no se habla también, por ejemplo, de otro poeta importante, ¿no? El poeta Octavio Nostroza, ¿no? El papá de Rodolfo Nostroza, ¿no? Que en pleno albores del indigenismo peruano, él escribía poesía erótica, ¿no? Dentro de ese ámbito, ¿no? Una poesía indigenista vinculada al erótico. Es algo exótico, ¿no? Porque el tema principal ahí era el problema del agua, el problema del indio, ¿no? Pero el papá de Rodolfo, perdón, escribía temas eh, eróticos, ¿no? Como ese famoso poema Sinfonía Sexual, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en realidad, la crítica literaria, ¿no? Revisitar a nuestros autores de nuestra parte dentro de la Universidad Nacional Santiago Matías Mayolo, cumplimos de alguna manera con el doctor honoris causa, ¿no? A Marco Yauri. Esto se dio gracias al trabajo de un colega, ¿no? El profesor Vidal Guerrero Támara, ¿no? Él fue el artífice, ¿no? De esto, ¿no? Y al mismo tiempo, Yauri, en los cursos que todavía vinculan a la literatura regional, por ejemplo, que tenemos dentro de la currícula de estudios de la universidad, perdón, de la facultad, está todavía, ¿no? Yauri vigente ahí. Entonces, desde ese lado, sí, y dentro del plan lector regional, sí está Marcos Yauri Montero, ¿no? El problema es eh, cómo es que Yauri no ha sido tan valorado dentro de la escena nacional, ¿no? En el ámbito internacional sí, ¿no? Aparece incluso en este libro de Saint Brumeto, ¿no? La novela histórica, ahí aparece Yauri, ¿no? En fin, hay muchos otros estudiosos del extranjero que sí le han hecho varios estudios, ¿no? Es verdad lo que dices, Alejandro, y qué bueno que desde el aspecto de la crítica también se sigue estudiando, ¿no? La crítica también es un largo camino, es una posición también desde donde uno puede hablar de la literatura, ¿no? Y sobre todo del maestro Marcos Yauri, ¿no? Jeremías, ¿tú qué dices? ¿Qué debemos hacer para, digamos, reivindicar al maestro Marcos Yauri? Si acaso no creo que no sea reivindicado, o sea, yo creo que está el maestro Yauri, está su obra. Y a los editores también le decimos, el maestro Yauri sigue escribiendo, o sea, por si acaso, no es que la obra de Yauri ya se ha acabado. Como Carlos lo decía, cada vez que se ve con el maestro Yauri siempre está escribiendo algo nuevo. Entonces, los invitamos, ¿no? A que conozcan la obra del maestro Marcos, ¿no? ¿Qué dices tú, Jeremías? Bueno, claro, la principal labor que puede tener para reivindicativa, ¿no? Es leerlo, ¿no? Y hacer
más programas, si no como este, quizá un poquito más especializados, ¿no? Porque, bueno, somos un público diverso, tenemos diferentes acercamientos a la obra de Yauri, pero claro, estos bastiones son pequeños lugares, ¿no?, de difusión, ¿no?, de la obra de Yauri. Yo quería responder también la pregunta que Alejandro plantea sobre lo de por qué no están en los cánones, ¿no? Bueno, obviamente me parece que tiene un matiz más que nada político, pues, ¿no? Por su militancia, pero también recordemos que Maestro Yauri es un escritor, pues, como los que no hay, pues, ¿no? Es decir, actualmente los escritores para vender tienen que ser payasos, ¿no? Tienen que armar circos en torno a su figura, ¿no? Y Yauri escapa de ello. Yauri no es mediático, no es una persona, pues, que está de un lado, no es una vedette, como dice Carlos, ¿no? Yauri es una persona, un escritor profesional, se puede llamársele así, sí, se le puede llamar así, de hecho, ¿no? Y en ese sentido, como que ahí, como que la crítica o la editorial que desea vender, pues no ve un foco, ¿no? Porque le interesa solamente lo económico, los réditos, pero no le interesa el contenido, ¿no? En ese sentido, yo realmente saludo los aportes de editoriales que han apostado, ¿no?, por Yauri, no porque sea una apuesta que digas, pues, no, vamos a ver cómo nos va, no, sino es una apuesta que es a ganar, pero claro, tal vez tiene que haber mucho la figura, ¿no?, de escritor que tiene un escritor atribulado o alguien que está este, aislado, ¿no? En el buen sentido, tiene que ver eso bastante, ¿no? O, bueno, han quedado muchos temas pendientes, ¿no? Yo quería hablar, por ejemplo, de la melancolía en la obra de Yauri, ¿no? Porque es un autor tiene un tono bastante melancólico, ¿no? Y bueno, pues ya será otra ocasión. Bueno, eso quería anotar, ¿no? Bueno, ¿qué dice Carlos? Y tal vez de repente podemos ver los comentarios. Sí, yo voy leyendo un poco los comentarios ya para cerrar, ¿no es cierto? Agradecemos al maestro Edgar Norabuena, que ya lo hemos tenido en algún programa de Conversemos. Saludos al maestro Norabuena también. Maestro Edgar Norabuena, buenas noches, muchachos. Saludos por el poeta y crítico literario Alejandro Mautino. Estoy seguro de que la conversa de hoy será enriquecedora. Y vuelve a opinar el maestro Edgar Norabuena, ¿no es cierto? Un saludo para mi madre, que siempre está atenta. Mi madre es mi hincha, ¿no es cierto? Número 1, ahí está ella. Dice, sin lugar a dudas, dice el maestro Edgar Norabuena, Marcos Yauri Montero es un escritor multifacético y sus aportes en la narrativa, poesía y estudios culturales aún, dice, aún no se han destacado con justicia. Tal vez la forma de vindicar su obra es difundirla, leerla, estudiarla, emprender un trabajo crítico y editorial de sus obras. Personalmente me quedo con María Colón y Un rostro en el polvo. Muy bien, perfecto. Gracias al maestro Norabuena por habernos visto el día de hoy. Gracias también a Denise Aguilar, también que por allí nos puso un comentario. ¿Y qué dices tú, Carlos? Bueno, yo creo que rescato las palabras del maestro Edgar. La única forma de hacer justicia al trabajo del maestro Marcos Yauri es difundiendo su obra, pues, ¿no? O sea, difundiendo su obra, acercando sobre todo a los nuevos lectores, ¿no? Las apuestas que decía Jeremías son importantes porque uno debe, ya en este caso me gustaría hablar como editor, ¿no? Uno debe apostar, pues, por difundir literatura de muy buena calidad, no solamente con la noción de privilegiar o bajo el pretexto de publicar escritores nuevos o jóvenes, simplemente dar literatura de calidades, digamos, inferiores, ¿no? El maestro Marcos Yauri nos ha demostrado a lo largo del tiempo una disciplina como escritor, ¿no? Que ha llevado, pues, el tema de identificarse a sí mismo como escritor, y eso es una labor, un trabajo que él desarrolla, digamos, de una manera muy disciplinada, muy ordenada, de no solamente proponer un tema, sino desarrollarlo, reinventarlo, mostrarlo de una manera distinta. Y esto es algo que debe llevar a nosotros como meta, difundir el trabajo, ¿no? Por eso que dentro de la editorial Siloris, en este caso, nosotros hemos o estamos impulsando lo que es la biblioteca Marcos Yauri Montero, ¿no? Que ya dio su primer paso con la publicación de la novela
Cuando la raíz es fiesta, que tenemos gracias y aquí a Alejandro por la participación en la misma, el desarrollo del prólogo que se publica en la novela, que aquí la tengo para mostrarle, que es una novela bastante bonita, nos ha quedado, digamos que hemos intentado esforzarnos para que esté a la altura pues, de un gran escritor como el maestro Marcos, y que ahora ya estamos en el proceso de la elaboración de lo que vendría a ser el volumen 2, que es Eurídice el amor. Estamos en todo el trabajo y espero que puedan salir, sobre todo a mí en lo personal, la obra poética de Marcos, así que vamos a estar conversando y también no hay que descuidar los ensayos que Marcos también ha trabajado, el tema histórico que Marcos también nos ha dejado, mencioné por ahí Leyendas Akashinas, que debería también ver de nuevo la luz. En fin, hay una serie de textos y obviamente que la obra de Marcos es más que abundante, ¿no? Así que uno de los trabajos que nosotros debemos tener es el tema de la difusión, ponerlo, por ejemplo, en el caso de nosotros, en esta colección de las obras del maestro Marcos, pero también acercarlo a los nuevos lectores. Yo creo que no hay mejor placer para un escritor que ser leído, ¿no? Y en este caso, Marcos Yauri merece, por justicia, estar, pues, frente a nuevos de miles de lectores, y obviamente también estos lectores deben disfrutar de una literatura de muy buena calidad, y es importante que estos jóvenes puedan conocer a digamos, este hombre que ha hecho, pues, del oficio de un escritor una forma y un estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la idea de cómo valorar el trabajo, y comparto también la idea de Jeremías, de las cuestiones políticas por las cuales se han, digamos, ha intentado eclipsar la obra de Marcos Yauri. Yo siento mucho, o a veces tengo esta ligera sospecha, y sospecha va entre comillas, que la noción de haber, o del hecho de haber ganado el premio Casa de las Américas, a Marcos le restó más que haberle sumado, ¿no? Y yo creo que ahí entra pues lo que Jeremías mencionaba acerca de las cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, la idea es seguir siempre fiel a lo que se cree y proponer, y muy a pesar de que las personas intenten menospreciar o eclipsar o apagar o acallar, el trabajo del maestro Marcos Yauri creo que habla por sí solo y se defiende solo, ¿no? La literatura, digamos, el trabajo narrativo, poético, elaborado, hecho, descrito, de muy buena calidad, es imposible que se pueda, digamos, eclipsar, apagar, ¿no? En algún momento va a resonar, y bueno, eso es lo que considero que podríamos empezar a trabajar nosotros, ¿no? Ya en este punto como docentes, ¿no? Y también como gestores y sectores culturales, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, Alejandro, te agradecemos también por la participación. No sé si tienes de repente algo que comentarnos sobre lo que estás haciendo ahora último, si hay una nueva publicación, ¿no es cierto? Alejandro es poeta. Me quedo yo con el libro, pues, para ahorcar pájaros con tus cabellos, ¿no? Un buen poemario, donde se muestra a Alejandro, pues, hincha de Mar de Copas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro, a ver qué nos puedes comentar sobre ahora lo último que estás haciendo. Bueno, dentro de lo último que estaba haciendo, bueno, publiqué un libro que se llama Poéticas Discursivas Andinas. Bueno, lo publicó en auspicio con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos y la editorial Pacarina, ¿no? Es un estudio sobre las poéticas andinas y particularmente me concentro en un autor importante dentro de la tradición literaria cachina, ¿no? Que es Macedonio Villafán Broncano, ¿no? Otro autor de peso dentro de nuestro sistema literario, ¿no? Bueno, en el ámbito ya de la creación propiamente, bueno, sigo trabajando mis poemarios en realidad, ¿no? Tengo ahí un par de libros que estoy puliendo, probablemente en un año o quizás dos, dependiendo en realidad, ¿no? Hablar de un libro es sumamente subjetivo, ¿no? Puede demorarse mucho tiempo, pero sí, estoy trabajando en poesía bastante, ¿no? Y concentrándome en algunos trabajos básicamente críticos, ¿no? Siempre me ha gustado la parte de la crítica literaria, ¿no?
y la creación, ¿no? Propiamente de la poesía, ¿no? Particularmente quizás dentro de este conversatorio, ¿no? Hemos estado utilizando, ¿no? Ciertas expresiones un tanto coloquiales, ¿no? Vinculadas más a la oralidad, ¿no? Pero la idea era eso, ¿no? Acercar un poco, hacer un tanto más sencillo, ¿no? Este diálogo sobre la obra de Marcos Yauri, ¿no? En ese sentido, estoy trabajando en realidad un texto sobre No preguntes quién ha muerto, ¿no? Que espero pueda salir este año, lo veo un poco complicado, ¿no? Pero es un estudio ya pensado como libro, es un ensayo, ¿no? Sobre la narrativa de Marcos Yauri Montero, ¿no? Particularmente sobre No preguntes quién ha muerto, que considero una novela importantísima, ¿no? Gracias, Eso serían Alejandro. los trabajos que he hecho. Genial. Bueno, para cerrar, cada uno va a leer un poema del maestro Marcos Yauri. No sé si por ahí tienen uno a la mano. Entonces podemos arrancar, ¿no es cierto? Este mini recital, ¿no es cierto? Primero con Carlos, luego con Jeremías, luego con Alejandro y finalmente yo cierro el programa. Muy bien, gracias, Yosimar. Yo quiero leer un poema del libro Arte de olvidar casa donde nací, este poemario. El poema se llama Todo ha terminado y dice de la siguiente manera. Todos se han ido, se despidieron aquellos a quienes quisimos y nos dieron a beber sus cántaros. Los caminos van y vienen, no saben de estas cosas. Ya nada importa. Las puertas se han cerrado con llave. Otros las abrirán, encenderán sus fuegos, tenderán la mesa. En las noches podrán a soñar sus sueños. Aquí y ahora todo es pasado. Ni las hojas secas, ni el aroma de las tardes que sube de las piedras se salvan. No hay retorno, solo salida. Y nosotros que nos hemos quedado solos. ¿Para qué llorar? Serviría si me pusiera a llorar como la lluvia, si nos pusiéramos a suspirar granizos. ¿Todo se salvaría? Así se llore a mares, de nada serviría. De nada serviría tampoco escarbar la tierra hasta hacerse sangrar el corazón. De nada. Quizás el gusano rojo que se le habla te responda sobre la vida y la muerte. Te diga que nada se ha perdido, que siempre ha sido así, que aún hay tiempo para amar, un tiempo para recordar, luego anochece. Gracias. Muy bien, perfecto. Ahora le damos el pase a Jeremías. Bueno, yo quisiera leer un fragmento más bien de Me acuerdo de un caballo, porque si no Carlos se va a dar cuenta que tengo su libro y me lo va a pedir. Ya devuelve, Así que vamos a un año, empezar con la pandemia. El capítulo 14, ¿no? Está titulado Avión rumbo a California. La verdad es exquisito. Dice así: ¿por qué no se visita a la persona que se quiere bastante? ¿Por qué jamás llega por el teléfono la llamada que uno espera, saliéndosenos el alma todos los días? La casa donde viven mis padres yo la escogí. Cuando esto sucedía, estaba en moda la canción Abordé un avión rumbo a California. En la California de oro nunca llovía. Se galopaba a caballo o se corría en auto por paraísos. Ese pasado mítico retornaba con la música. En Lima reinaba el invierno. Yo convalecía de un resfrío. Leía Un mundo para Julius. En las plomizas tardes, junto a un librero que aún olía a madera fresca, escuchaba esa canción. La ponía en su tocacassette una niña del colegio San Jorge, que vivía en la casa del frente. Era Teresita. En las mañanas, antes de irse a sus clases, asomaba a su ventana. Allí la veía y cada vez que la miraba no era ella quien miraba, sino una niña de leyenda. Entonces volvían a mí los antiquísimos días coloreados, con tal intensidad que me sentía fuera de tiempo. La casa que elegí para mis padres fue de entre muchas. La escogí porque me gustó su tamaño, su estilo, su aire de cosa sacralizada, por el uso y el tiempo que hubiendo perdido mucho, ha conservado un sello
que la hace diferente, sello que le otorga dignidad, distinción y belleza que emerge cuando se la mira. Bueno, muchas gracias. Jeremías, muy bien. Y a ver, Alejandro, ¿tú qué poema nos compartes del maestro Marco? Bueno, yo voy a leer un poema que se titula Flores Amarillas. Es un poema que es el último poema de este libro, ¿no? Es Un caballo en la avenida Roca y Boloña. Este es un libro que se publica, es un poemario que se publica en el 2015, ¿no? Con la editorial Ancashina Quilla, ¿no? Quilla Editorial, este es el libro. Y hace un momento hablaba de que, por ejemplo, en la poesía de Yauri aparece, ¿no? Aunque otros no suelen verlo con precisión, el pensamiento andino, ¿no? Por ejemplo, en este poema que voy a leer aparece el pensamiento andino vinculado, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Cuando uno muere, dentro del pensamiento andino, uno va en busca de todas sus huellas, ¿no? Es decir, el alma, ¿no? Va a todos los lugares donde en vida, ¿no? Ha frecuentado, ¿no? Voy a leer este poema, se titula Flores Amarillas. Flores amarillas en las avenidas, los automóviles las trituran, las pistas se ennegrecen. Alguien que quise mucho ya no está conmigo. Al irse, ha cerrado la puerta con llave. No podré encontrar sus huellas, pero pensando en su regreso, todos los días le estaré esperando. Cualquier avenida es un lugar del mundo. Los árboles no podrán resistir al tiempo. Mañana quizás no haya flores amarillas. ¿Alguien sabe qué máquinas rodarán en el futuro? También yo me habré ido. Al irme de aquí, de esta avenida Roca y Boloña, de todos los lugares de la tierra, me habré ausentado. Gracias. Gracias a todos ustedes por participar y estar junto con todos nosotros. Gracias, Carlos, Jeremías, Yosimar. Ha sido un placer y un gusto estar en Cielo Gris Editores. Gracias Alejandro, gracias Jeremías, gracias Carlos. Y yo cierro con este poema que de alguna manera cité o utilicé de epígrafe en mi primer poemario, Diseño Interior. Este Diseño Interior, este poema se titula Llueve, está lloviendo. Llueve, está lloviendo un agua negra como mis pecados. Un árbol en forma de corazón mira pasar a la gente por la calle. No sabe a quién amar. Sueña ser estudiante bajo el paraguas de una acacia desnuda, que en verano llameará flores rojas. En Lima se vive buscando la felicidad. Los buses circulan manchados de barro, llevando pasajeros con mazorcas de maíz morado. El viento esparce hojas con noticias y accidentes. Pregunto qué día es hoy. Día sombrío con cielo de lana sucia. Escarmenada, extendida, redonda, sin fin. Quiero escribir páginas con una niña sentada a un piano, pero se me atraviesan paredes húmedas, huellas en las escaleras, el viento que movita sendales en ventanas con floreros de rosas muertas. Me he perdido en la pequeñez del mundo, en la inmensidad de un departamento de 20 metros cuadrados, en edificio de 30 pisos frente a una universidad. En cualquier lado hallaré la página en blanco de un sueño, itinerarios de viajes que se truncaron, libros sin pastas. No encontraré mi nombre y fotografía, mi pasaporte, mi DNI. En cualquier parte me aguarda la sombra de mí mismo, mi cansancio, mi impaciencia, el mes, el día, el año, la ciudad donde nací. Listo, chicos. Muchas gracias por este conversatorio. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo al maestro Marcos Yauri y los esperamos la próxima semana. La próxima semana tenemos un programa también muy importante, ¿no? La próxima semana vamos a hablar del papel del docente en la narrativa, o sea, en la literatura, ¿no? El docente como personaje literario, ¿no es cierto? Entonces, la próxima semana tenemos de invitado a Dani Barrenechea León, ¿no es cierto? ¿Y tú a quién vas a invitar, Jeremías? A Kevin García.
Perfecto. Entonces, ellos dos nos van a acompañar y vamos a tener también una charla muy interesante. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias por el tiempo. Muchas Chao, gracias. Jeremías. Chao, Carlos. Nos vemos. Cuídense, un abrazo. Chao. Chao, chao.